Vamos a presentar modelo y control de posicionamiento de una mesa biaxial para CNC. Los integrantes son Jonathan Abella, César Celi y Jimmy Huertas. Este es el esquema del control PI, donde se muestra el comparador. Se utiliza un comparador para comparar el voltaje del potenciómetro como sensor y el joystick. El control PI, que es este bloque, consta de un amplificador operacional en configuración integrador para disminuir el error de posicionamiento. Finalmente se utiliza un amplificador en configuración de ganancia. Vamos a mostrar el funcionamiento manual de la mesa CNC. Pues la mesa consta de un funcionamiento manual por medio de la ubicación de la mesa por un joystick y un posicionamiento automático, que lo explicaremos más adelante. El funcionamiento es según la posición que es el joystick, se mueve la mesa. Se puede mover en el eje X, en ambas direcciones, y el eje Y también en dos direcciones. Se pueden realizar movimientos circulares o los movimientos que se deseen. De manera tal que se pueda seleccionar el modo manual y el modo automático, colocamos un dip switch. Entonces ahí estaría hacia la parte manual y moviendo estos dos pasarían directamente a la parte automática. La parte automática consta de algunos bloques diseñados mediante LabVIEW, la cual el bloque acá se encarga de generar la salida entre 0 y 5 voltios. Esto es netamente un adecuamiento para que se le pueda ingresar el valor en centímetros y nos arroje un valor en voltaje. Por este lado utilizamos un sistema para que nos pueda detectar la posición en la cual se encuentra la mesa. Entonces este bloquecito se encarga de recibir la señal de voltaje y lo convertimos para directamente pase al eje X y al eje Y nos bote la posición de la mesa biaxial en una gráfica. Este bloquecito de acá se va a encargar netamente de resetear el sistema cuando se ubique en la coordenada 0.0. El de acá es un bloque adicional que hicimos que se llama como posicionar, en el cual le damos las coordenadas que queremos obtener y mediante un botón la mesa se desplaza a la coordenada indicada. Vamos a proceder a ver lo que es la parte de visualización y control. Acá podemos ver pues que lo podemos desplazar tanto en el eje X como en el eje Y por individual. Y también lo que les comentaba de que acá podemos directamente colocar la coordenada deseada. Por ejemplo, está en -4 y -4 y le damos en el botón posicionar y la mesa se desplaza a donde la quisiéramos obtener. Para observarlo de mejor manera vamos a volver a hacer otro. Entonces colocamos 4, por acá colocamos 4 y procedemos a darle el botón posicionar. Hasta acá llegaría el control automático. Ahora procedemos a definir el modelo matemático de nuestro sistema de la mesa CNC. Empezamos por definir el modelo eléctrico del motor que vamos a usar para el movimiento de cada eje. Se debe tener en cuenta que el motor debe tener su resistencia de armadura, la inductancia de armadura y un voltaje que es el que proporciona el torque. Haciendo una malla con la ley de voltajes de Kirchhoff podemos definir esta ecuación, que nos queda el voltaje de entrada igual a la inductancia por el diferencial de la corriente en el tiempo más la resistencia por la corriente, y esta nos define una constante del motor, que es la constante contraelectromotriz, por un diferencial de la posición.
Luego le aplicamos Laplace y obtenemos lo siguiente. De esta ecuación despejamos la corriente para luego usarla en nuestro modelo mecánico. El modelo mecánico se define como el torque, que es igual a la inercia del motor por el diferencial de la posición al cuadrado, más una constante de viscosidad, que es como la fricción que existe en el torque por un diferencial de la posición. Tenemos que el torque es igual a una constante por la corriente. Esto lo reemplazamos en la anterior ecuación y obtenemos lo siguiente. Ahora debemos tener que reemplazar la ecuación anterior del modelo eléctrico en el modelo mecánico y nos queda de la siguiente forma. Aquí podemos observar que ya nos queda todo podemos sacar la función de transferencia de la salida en función de un θs, que es la posición, y un bds, que es el voltaje de entrada, quedándonos de esta manera. Realizando el procedimiento matemático, esta será nuestra función de transferencia del motor. Luego procedemos a hacer medición de las constantes, haciendo una variación en la velocidad del motor respecto al voltaje aplicado. Se realizan varias muestras para luego tener que sacar un promedio, y el promedio de esto va a ser el valor de nuestras constantes, como se puede ver acá. Luego podemos proceder a calcular la inercia del motor, que puede ser la inercia en el eje que va en una polea que está acoplada a este eje. Esta ecuación nos la define siendo un cuarto de la masa del eje por el radio al cuadrado. Reemplazando los valores, obtenemos el valor de las constantes, se obtiene esta función de transferencia. Teniendo nuestra función de transferencia del motor, procedemos a calcular la ganancia de los ejes en función de cada piñón, de la función de la velocidad que transfiere el primer piñón hasta el último piñón. En el eje Y se obtiene que podemos buscar la función entre la velocidad de salida del último piñón y la velocidad de entrada del primer piñón. Calculamos los radios de cada piñón y polea, y con las siguientes ecuaciones de velocidad 1 sobre velocidad 2, que es igual al radio 2 sobre el radio 1, como se puede ver aquí en la tabla anterior. Realizando cada una de estas relaciones entre las velocidades transferidas, obtenemos, se puede reemplazar y se obtiene una ecuación en función de nuestra velocidad de salida y nuestra velocidad de entrada. Reemplazamos nuestra velocidad θ.4 por una distancia x, ya que queremos saber es la distancia que recorre cada bandeja, quedándonos así nuestra función de transferencia entre una posición que depende de S sobre una posición angular de la velocidad que se obtiene desde el primer piñón, y este valor sería la ganancia de este sistema entre el piñón de entrada y el piñón de salida. Ahora queremos obtener la relación entre el último piñón y la cremallera. De esta manera procedemos con la ecuación de energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa de la cremallera por la posición al cuadrado, más 1/2 de la inercia sobre el radio del último piñón y la distancia, el diferencial de la distancia al cuadrado.
aplicamos factorización para obtener una sola x y aplicando Laplace obtenemos nuestra función de transferencia, que está entre una k que es la energía cinética en función de la entrada de la posición, y ahora reemplazando los valores se tiene este valor con una s al cuadrado. Aquí podemos ver la relación de los bloques de nuestras funciones de transferencia. Aquí se puede ver el voltaje que se aplicó al motor, la función de transferencia de nuestro motor, que nos da una salida de la posición angular. Luego entra un bloque de los piñones, donde estará la ganancia que obtuvimos anteriormente de los piñones, saliendo una posición en distancia de centímetros, puede ser, y entra un bloque de la ganancia entre el piñón y la cremallera, que es esta anterior, y se tiene una salida de la energía cinética. Ahora, como queremos que nuestra función final de transferencia quede en función de una salida de posición con la entrada de un voltaje aplicado, reemplazamos la energía cinética por este valor que habíamos obtenido, pasamos los valores aquí a dividir, se cancelan y obtenemos finalmente nuestra función de transferencia con los siguientes valores.